Vamos a crear escenas de trabajo de este modelo exterior para que luego podamos aplicar materiales y luego realizar el render. Vamos a visualizar la escena de acuerdo a cómo nos muestra la imagen en el instructivo, tratando de que se visualice toda la escena. En este caso queremos mostrar la pileta. Vamos a hacer un poco de zoom, con un poco más de perspectiva. Una vez que tenemos visualizada la escena tal como deseamos, vamos al menú principal. En Ventanas, activamos Escena. Observemos en esta ventana, si picamos el signo más, nos pregunta si queremos crear una escena. Le decimos OK. E inmediatamente observe en el panel de menú principal que se ha creado una escena. Esta escena tiene todos estos ajustes que en este caso están activos. Si picamos el signo menos, nos pregunta si queremos eliminar. Podemos decir que sí. Volvamos a crear nuevamente. Realicemos alguna modificación. Tal vez nos guste un poco más cerca. Y podemos actualizar la vista. En este caso mantiene todos estos ajustes también, tal cual lo dejamos sin tocar y ponemos actualizar. OK. Esta escena se va a llamar 1. Podemos crear la escena 2, que de acuerdo a nuestro instructivo es una vista un poco más lateral. Podemos crear nuevamente la segunda escena. Dejamos allí y podemos crear una vista posterior de la vivienda. Vamos a tratar de que se vea todo el edificio y vamos a centrarlo en la pantalla. Picamos Ventana, nuevamente Escenas y creamos una nueva escena. Una vez que definimos las escenas, podemos recorrer la escena picando en cada una de las etiquetas. Volvamos a la escena 1 y vamos a salvar esta escena. Desde el menú principal, en Archivo, vamos a exportar en gráfico 2D. Como opción de formato de imagen, vamos a seleccionar la imagen JPG. Vamos a denominar 3. Las opciones que tenemos para la exportación es usar como dimensión de la imagen el tamaño de la pantalla. Al descliquear podemos modificar estos valores. Por ahora lo dejemos en el tamaño de la pantalla. Dejemos con clic el anti-alias, la compresión en la más alta calidad en el formato JPG. Picamos aceptar y exportar. Observemos que demora un poco. Lo mismo vamos a realizar con la escena 2 y con la escena 3. Vamos a conocer la herramienta sombra del SketchUp. Activemos la ventana desplegable sombra. Pongamos mostrar sombra. Pero antes de modificar los parámetros de la sombra, vamos a ubicar geográficamente al modelo. En esta ventana de información del modelo, en la sección de localizaciones, tenemos la posibilidad de elegir el país, la ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pongamos Rosario, y ubicar el norte en el modelo, picando
seleccionar. Nos posicionemos más o menos en el medio. Observen qué es lo que sucede con el ángulo de la sombra. Se va modificando en la medida que cambiamos el norte. Aquí podríamos dejarlo más o menos en 112 grados. Por acá. Cerremos esta ventana y configuremos la hora. Queremos que sea en pleno verano. Observen cómo se corre la sombra. Más o menos a las 9. También lo podemos hacer con este botón. A las 9:30 de la mañana. El mes del año. Esto sería el caso de noviembre. Podríamos dejarlo en enero. Tenemos la posibilidad de modificar también la intensidad de la luz. En este caso la intensidad lo podemos dejar en un 68% más o menos. Bastante intensidad. La intensidad de la sombra. De menos sombra a más sombra, aproximadamente en 20%. Usamos el sol para la sombra. Si queremos que proyecte la sombra en las caras, en el suelo, desde las aristas, definido las sombras, podremos hacer una primera representación. Estos son todos los botones del IDX, del renderizador. Hicimos una renderización, picamos en Preview Render, luego estos menús vamos a profundizar en la medida que avancemos en el instructivo. Observen una primera representación, sobre todo en lo que se refiere a la luz, a la sombra. Una vez que hayamos realizado los ajustes de sombra y observado en la representación, vamos a actualizar la escena. Picamos en la ventana escena y con este botón actualizamos. Antes observemos qué es lo que habíamos guardado anteriormente cuando creamos la escena. Guardamos la posición de la cámara, la geometría oculta, que obviamente después lo veremos a estos ajustes, capas visibles, o sea, todas aquellas capas que han sido activas o están activas en la escena, estilos de niebla que no los tiene el modelo y ajuste de sombra, que es lo que hicimos recién y lo vamos a actualizar. Esta es la misma ventana, actualizar, y en advertencia de escenas y estilos dejamos activo no realizar ninguna acción para guardar los cambios. Bien, en la escena 2 vamos a realizar lo mismo, ajustando las sombras en la hora, en la misma hora de la escena 1 a las 9:30, en la fecha 18 de enero, con una intensidad de luz de 68% y una intensidad de sombra de un 20%. Luego, en escena 2, picamos actualizar. Bien, veamos qué pasa con la escena 3. En esta escena vemos que casi todas las caras están en sombra. Vamos a tratar de modificar el horario, de modo que cuando hagamos la representación lo veamos un poco más interesante. Podemos configurar la hora más o menos a las 2 de la tarde, 2:30. En fecha podríamos poner en octubre. Y en cuanto a la intensidad de la luz, como se trata de las 2:30, un 70% y una sombra de un 20%. Luego, piquemos en escena, actualizar y actualizar la escena.
De este modo, cuando volvamos a abrir las escenas creadas, se van a guardar los ajustes de sombra que creamos en cada caso.